Hola Guillermo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Ezequiel, muy buenas tardes. El saludo al país federal. Todo que por lo pronto aquellos que están en el microclima político, informativo, estén siguiendo con atención lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Exacto, el diputado. Sí. La protesta, la movilización, la lucha y la proximidad de las elecciones hacen que se remuevan algunas convicciones, Totalmente, ¿no? sí. El gobierno hoy anunció que va a analizar la posibilidad de mejorar. Cuando ya la veían venir, ¿no? Bueno, el reproche es si se hizo transitar todo este camino a gente que tiene discapacidad, que los han hecho movilizar, los han reprimido en algún caso, y había disponibilidad de algunos recursos. Da la sensación que era más una cuestión de empecinamiento político y capricho ideológico, que no lo hicieran, ¿no? Pero vamos a esperar, porque ya cayó un veto, veremos qué ocurre, veremos qué ocurre con lo demás. Algunos medios de comunicación aseguran que el gobierno prepara su estrategia judicial. Sí, judicializarían el tema. Judicializar la situación. Pero todas son especulaciones a esta hora, porque además hay un súper escándalo de corrupción denunciado por los propios, ¿no?, dentro del gobierno. Es una deriva muy complicada y además la economía. Sí, total. La economía que hoy tuvo al dólar oficial subiendo después de varias semanas de retroceso y al dólar blue bajando un poquito. Pero las tasas en el 74%. 74% de la caución de hoy. ¿Quién va a ir a producir o quién va a ir? Nadie se va a ir al dólar si te dan las tasas del 74% anual, que es más o menos la triplicación del valor de la supuesta inflación mensual. Digo la supuesta inflación mensual porque también sobre eso hay una discusión, y hago esta introducción para llegar al punto en el que quería, porque la consultora EcoGo, que mide toda la semana la evolución del precio de alimentos y bebidas, que es lo que más consume la gente, donde más destiene sus recursos, lo que más porcentaje pondera dentro de la inflación, y que ha tenido dos datos ya preocupantes: el dato de la inflación de julio y el dato de la inflación mayorista. Bueno, lo que vemos es claramente una señal que termina por empezar a hacer escorar el principal capital político que tiene el gobierno de controlar la inflación. Vamos a ver lo que ha pasado en las últimas semanas con la variación semanal en alimentos y bebidas. Suele ser EcoGo bastante precisa en estas cuestiones. Miren, en la segunda semana de julio, alimentos y bebidas crecieron un 0,5. En la tercera semana de julio, un 0,4. Y se mantuvieron estables en la cuarta semana de julio. Miren el comportamiento en agosto. Primera semana post devaluación, ¿no? En la primera semana el 0,6, en la segunda semana el 0,6, un 1,2% en los primeros 15 días, y en la tercera semana un 1,2, con lo cual ya está cerca del 2,5. Y todavía quedan 2 semanas por delante. La propia consultora EcoGo dice que ellos proyectan un aumento del 3% en alimentos y bebidas, ¿no? Para eso se tendrían que desacelerar los precios, mientras que esto ha ocurrido. Si uno ve otras mediciones de los meses anteriores, junio, mayo, cada semana nunca superaba el 0,5, 0,6, 0,5, 0,6 de aumento. Ahora lo ha duplicado en la tercera semana de agosto, el 1,1%. Con lo cual ahí hay una señal de preocupación, sobre todo porque el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores sigue en picada. Por los datos que se conocen en distintos distritos, la caída de venta por artículos está rondando un 5% comparado en la comparación interanual con el 5% de julio, que había sido un mes, el del 2024, muy negativo, de caída del consumo. Estaba empezando a impactar duramente el plan Milei. Bueno, hay un 5% menor de ventas que el julio del año anterior. Son datos que supongo yo que el gobierno los está mirando, insisto, como ocurre con la emergencia con los discapacitados, que acaba de ser
rechazado el veto con 2/3 de los presentes en la Cámara, que eso también hay que, no es los 2/3 del Parlamento, sino los 2/3 de los presentes en la Cámara, porque algunos dieron quórum y se fueron. Sí, se fueron, sí. Y se fueron para no comprometerse. Claro. Pero son los 2/3 presentes en la Cámara. Y obliga al gobierno a, por lo menos esta mañana, buscando romper esto que iba a suceder, el vocero Adorni anunció que estaban analizando una mejora. ¿La mejora para quiénes? Para los prestadores, ¿no? Los fisioterapeutas, los especialistas profesionales y los transportistas, las personas con discapacidad, a los que les habían congelado desde que comenzó el gobierno de Milei los costos, mientras que la nafta, por ejemplo, los transportistas se multiplicó por 4 o por 5. A ellos no le habían aumentado nada. Sí, un absoluto capricho, ¿no? Capricho. Porque además no cambiaba nada. No cambiaba. No, pero además todos los días el gobierno está gastando miles de millones de pesos, millones de dólares en tratar de contener al dólar, ¿no? Y en la especulación financiera. Están ganando como nunca, pero con la complicidad, la anuencia, no se sabe muy bien qué es, de algunos que ni siquiera con los chicos o las personas en situación de discapacidad, ni con los chicos del Garrahan encuentran un grado de empatía. Bueno, ya si no tenés empatía con eso, es difícil pedir empatía por otras cuestiones. Totalmente. Pero bueno, veremos. Ojalá que no escale la inflación, no porque creamos que el gobierno le va a ir bien con este plan, porque ya lo hemos dicho en más de una oportunidad que va derecho al fracaso. Pero otro golpe inflacionario no haría más que castigar al bolsillo de los argentinos asalariados, de la mayoría de nosotros, y además, bueno, pondría una cuota extra de incertidumbre sobre la situación de las empresas. Sí, ¿no? Totalmente. Y ahí hay una tensión irresuelta, pero también todos sabemos que esta inflación no refleja la de la realidad. Totalmente. Gracias, Guillermo. Así son las cosas.